Estamos listos para recibir la palabra. En gloria a Dios. Acompáñenme, por favor, en su boletín. Si no tienen su Biblia, yo prefiero siempre que usemos la Biblia. Vámonos, por favor, a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Y me siguen, por favor. Cuando lo tengan, me dicen amén. Gloria a Dios. Juan, capítulo 6, del versículo 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. ¿Quién le seguía? Porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Número de cuántos? 5,000 varones. O sea que no era ese el número. Había tal vez más gente también ahí. 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol. Amén. El tema se llama lo pequeño. A veces vemos como que las cosas pequeñas no tienen mucho sentido ni mucho significado, ¿verdad? O despreciamos un poco las cosas cuando son pequeñas. Nuestra mente como seres humanos busca las grandezas, los títulos de exaltación, las cosas que son vistosas. Pero el Señor a través de este tema me habló de que lo pequeño muchas veces es lo que realmente necesitamos para que en Él, sus manos, se multipliquen y Él haga grandes y valiosas cosas. Amén. Para ponernos un poquito en el contexto de lo que está pasando, en el capítulo 5 Jesús sanó en una piscina en Betesda, en Jerusalén, a un paralítico. Y dice que Jesús llegó y en ese lugar había una multitud de enfermos. Pero había un hombre particularmente en quien Jesús puso sus ojos. Este hombre llevaba ahí 38 años enfermo. Y entonces Jesús se acerca a él y le dice: ¿quieres ser sano? Y el hombre que estaba paralítico no le responde: sí, por favor, yo quiero ser sano. No, sino que fíjense que evade la pregunta y le dice: es que no tengo quien me meta en el agua cuando viene el ángel. Porque se suponía que bajaba un ángel de vez en cuando, dice la palabra, y al moverse las aguas, entonces los que entraban de primero, ese se sanaba. Entonces este hombre tenía 38 años ahí, paralítico, pero al final y al cabo estaba sin esperanza, porque él definitivamente no iba a ser el que se iba a meter de primero, ¿verdad? Porque era paralítico. Entonces Jesús lo sanó, pero el día que lo sanó era día sábado. Y a causa de que era día sábado, los judíos religiosos
vinieron y se enojaron mucho con Jesús, porque Jesús sanaba en sábado. Y se lo hacen ver y le reclaman esa situación. Entonces Jesús le responde que su padre y él siguen trabajando todavía. Y les dice, mi padre y yo. Y entonces los judíos se ponen más furiosos aún. Porque no solo Jesús había sanado en sábado, iba en contra de la religión judía, sino que encima de todo, él se hacía Dios al decir que su padre y él trabajaban, ¿verdad? Entonces había un enorme choque ahí entre Jesús y los religiosos judíos, pero religiosos. Ese mismo choque es el que hay hoy entre muchos que siguen una religión y no siguen a Jesús, porque sus leyes que se las han impuesto ellos a sí mismos, porque Dios no creó una religión, Dios no hizo una religión. Dios mostró en el Sinaí una tabla de mandamientos para que el hombre pudiera ver lo imposibilitado que estaba de cumplirlos, para enseñarnos, dice en la carta a Romanos, que somos pecadores. Amén. Pero los judíos se quedaron encerrados en eso, y hoy igual mucha gente se queda encerrada en la religión y es incapaz de ver a Jesús, porque las leyes, los mandatos de las religiones son como una camisa de fuerza que impide que el hombre realmente levante los ojos y acepte a Jesús, que es Dios mismo en esta tierra, que puso sus pies en esta tierra y caminó entre nosotros. En Juan 5:24, el Señor les dice, Jesucristo le dice a los judíos, en verdad os digo. Cuando Jesús usa una palabra repetida, es porque Él quiere que se aseguren de lo que Él está diciendo. Es algo que es contundente. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo es que pasa de muerte a vida? ¿Cuando se murió o estando aún vivo? Estando aún vivo. Si usted oye la palabra de Dios hoy aquí y usted cree lo que Jesús está hablando, usted aún en este momento pasa de muerte a vida. Esta semana circuló en algunas redes sociales un mensaje que me gustó mucho, no sé si lo voy a parafrasear correctamente, pero decía que a alguien le preguntaron que si él oraba por los muertos. ¿Alguno lo leyó? ¿No? Le preguntaron me imagino un cristiano famoso, porque no me recuerdo el nombre. Y él contestó, no, yo no oro por los muertos, yo les predico. ¿Verdad? Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos, no había ni uno que tuviera vida. Pero Jesús vino y Él nos dio vida a los que creemos en Él. Juan 1:12. Él vino a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. ¿Y qué hicieron los suyos? Lo rechazaron, no lo recibieron. Pero Jesús dice, Juan en el evangelista dice, pero a todos los que lo recibieron, Él les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios porque han nacido de Dios mismo. Entonces Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, cree al Padre que me envió, tiene vida eterna. No la va a tener cuando se muera, ya la tiene. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén. Termina el capítulo Jesús diciéndole a esos judíos que estaban con él muy enojados y le dicen, escudriñen las escrituras. Porque esas escrituras, y cuando Jesús se refiere a las escrituras, habla de todo el Antiguo Testamento, de Génesis hasta los profetas menores. Jesús está hablando de las escrituras al referirse a eso. Y Jesús les dice, escudriñenlas, o sea, escárbenlas, búsquenlas, léanlas, medítenlas. ¿Por qué? Porque esas escrituras son las que hablan de mí. Esas escrituras son las que dan testimonio de mí. Volviendo al texto que leímos hoy, que es Juan 6, del 1 al 15, es la multiplicación en que Jesús les da de comer a 5,000 hombres. Yo me imagino que fueron más de 5,000, porque dice varones, pero ahí no solo habían varones, seguramente habían mujeres que a las que no se contaba en la cuenta y niños. O sea que fue mucho más gente de los 5,000. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es ¿por qué buscan a Jesús? Y vayamos al texto, por favor, acompáñenme de nuevo al texto
de Juan 6 y dice en el versículo 2, léalo conmigo, y le seguía, todos juntos, y le seguía porque veían. Y entonces, ¿por qué seguían a Jesús? Y es una pregunta que me puedo hacer yo a mí misma si yo sigo a Jesús, si yo lo busco. ¿Por qué estoy siguiendo a Jesús? Lo estoy siguiendo porque veo sus señales. Hoy en día hay muchas señales de Jesús. Hubo un tiempo en que estuvo como seco, que la gente no sabía de milagros, solo pensaba en los milagros de antes. Pero nosotros, la mayoría que estamos aquí, somos testigos. ¿Quién ha visto gente sanada por la palabra del Señor? ¿Quién ha visto gente que se convierte y pasa de muerte a vida creyendo en la palabra del Señor y que la vida le es transformada? Y no solo lo hemos visto, lo hemos experimentado en nuestras propias vidas. Yo estaba muerta, pero muerta literalmente en mis pecados. Y el Señor me sacó de ahí, me ha transformado. Me transformó mi manera de pensar, me ha transformado mi manera de sentir, me ha transformado mi manera de vivir completamente. Y yo sé que muchos de aquí son testigos de esto, amén. Amén. Pero mucha gente hoy, igual que en ese tiempo que Jesús, se emocionó al ver las señales, porque ver un milagro de alguien que está totalmente enfermo y del momento es cambiada su enfermedad en salud, es impresionante. Me contaba Emperatriz de un caso que sucedió hace pocos días en la casa de retiros. Una persona que llegó enferma, que ella se asustó y cómo llegó, y dice que llegó con un pañuelo atado. No fuimos nosotros, era otros hermanos que llegan a predicar ahí. Hicieron una liberación asombrosa. Pero no ellos, ¿verdad? ¿Quién fue el que hizo la liberación? Ellos fueron un instrumento. Al día siguiente, Emperatriz me contó, la señora ella la vio pasar sin pañuelo y tenía pelo. Ella había creído que no tenía pelo. Y estaba tan llena, tan mal, que ella la vio cómo salió transformada. ¿Sí o no, Emperatriz? Amén. Pero eso es ella. Pero yo también he visto gente sanada, liberada. Amén. Porque el Señor verdaderamente todavía hoy, Él sigue trabajando como aquel día. Amén. Y nos emocionan. Y aparece una esperanza. Mire, el enfermo que está enfermo y oye hablar que hay alguien que lo puede sanar, cuando los médicos le han dicho, mire, usted ya no tiene remedio. Mire, aguántese, tómese esta pastillita para el dolor, porque mire, lo que usted tiene todavía no hay cura. ¿Cómo se sentirá esa persona cuando hay alguien que le dice, mire, yo sé de alguien que no solo puede sanarte, sino que te puede dar vida eterna? Amén. Entonces nace una esperanza. Es una novedad. Y algunos dijeron al final del capítulo, no el capítulo de los versículos que leímos, de repente este es el Mesías que estamos esperando. Porque los judíos sabían las escrituras. Los judíos las habían estudiado, las leían, y ellos estaban esperando un Mesías. Pero un Mesías según su propio entendimiento, no según la sabiduría de Dios. Entonces, como estaban esperando algo a su medida, cuando Jesús pasó entre ellos, no lo pudieron ver. Más bien lo rechazaron. Mi hermano, mi hermana, amigo que estás aquí hoy en la mañana, hazte esta pregunta: ¿por qué estoy yo buscando a Jesús? ¿Por qué estoy asistiendo a la iglesia? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cómo he entendido? ¿Es un maestro más? ¿Es alguien famoso? ¿Es alguien que me enseñaron de pequeño? ¿O he encontrado al Hijo de Dios que da vida eterna? Siguiendo el texto, dice entonces que Jesús subió a un monte. Él vio que venía una gran multitud detrás de él porque veían las señales que hacían los enfermos. Y entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. A mí esta palabra me impresiona, porque Jesús no se impresiona de las multitudes ni de las personas que le siguen. Él es el gran yo soy, cantábamos hace un momento, el eterno que ha puesto los pies en la tierra por un espacio de tiempo. Él estuvo 33 años entre nosotros y luego fue y entregó su vida. A Jesús no le quitaron la vida, Jesús la dio. Él dio su vida para que tú pudieras tener vida. Y la muerte no lo pudo retener.
Jesús no se quedó en la tumba, ni tampoco se quedó en la cruz. La cruz está vacía y la tumba aún más. La tumba está vacía porque ahí la muerte no tenía el derecho a retenerlo. Y esa es nuestra seguridad de que Jesucristo, como primicia de resurrección, Él dijo, el que cree en mí vivirá. Y aunque estuviera muerto, no morirá eternamente. Amén. Así que Jesús sube al monte y se sienta, viendo una gran multitud. Yo pensaba esto y no sé cuánta gente cabe en el estadio Mateo Flores. ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo? 35,000, mucho. 10,000 dice allá, 10,000. ¿Cuántos? 26,000. Bueno, la quinta parte del estadio, pero era una muchedumbre, era un montón. Aquí estamos un grupo, aquí cabemos más o menos 300 personas. Pero imagínense ustedes una multitud de 5,000 gentes. Qué difícil caminar entre ellas, qué bullerío el que deberían haber ido haciendo, el relajo que había ahí. Pero Jesús se sienta. Jesús se sienta, no le da mucha importancia al asunto y de repente levanta sus ojos y dice, pero primero leamos esto, el versículo 4 dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando la palabra nos da indicaciones como esta, es importante prestarles atención y ya vamos a ver más adelante por qué. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces aquí veamos varias cosas. Jesús se sienta. Está consciente de que ahí está la gente, pero levanta los ojos y cuando mira a tantos, le pregunta a uno que está a su lado, Felipe, ¿de dónde vamos a sacar para darle comer a toda esta gente? ¿De dónde vamos a traer pan? Otros evangelios nos dicen porque ya se hizo tarde y la gente después de haber estado escuchando a Jesús toda la tarde, no se habían ido a sus casas. Y cuentan que la ciudad más cercana era Betsaida, que estaba más o menos a 14 kilómetros. Entonces ya era tarde, la ciudad más cercana para llegar a pie serían tal vez unas 2 horas. Si eran corredores como los que hay aquí, tal vez lo hacían en menos tiempo. Pero la mayoría de la gente para caminar 14 kilómetros se tarda. Entonces le pregunta y Felipe responde. Jesús pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ponte tú en los zapatos de Felipe. Tú estás ahí con Jesús. Estás viendo a la multitud que ya es tarde, que tienen hambre y son una plebe, un montón. Y Jesús te dice, ¿de dónde vamos a sacar pan para estos que están aquí? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le responderías? A ver, algún valiente. Haz un milagro. ¿Alguien más? Tú puedes. Muy buena porra. Muy bien, muy bien. Pero fíjense que Felipe dice, antes de Felipe, versículo 6, pero esto decía para probarle. Por favor, subraye esto. Porque él sabía lo que había de hacer. O sea, el que está contando la narrativa, él está contando después de que sucedió el hecho. Y está haciendo ver estos detalles. La Pascua estaba cerca. Jesús hizo la pregunta a Felipe, pero no porque no supiera, ni porque no pudiera, ni porque quería que el otro le dijera, haz un milagro y yo te voy a decir, dale, dale, que aquí estamos nosotros viendo esta maravilla. No, Jesús le estaba haciendo esa pregunta, pero Jesús ya sabía lo que él iba a hacer. El que no lo sabía era Felipe. Entonces le dice Felipe. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y por eso le puse aquí a este cuadro 200 denarios. ¿Usted sabe cuál es el valor de un denario? O por lo menos en ese tiempo, ¿cuánto valía? ¿Cómo? Muy bien, Sonja, gracias.
Un denario equivalía al salario de un día. Entonces, cuando Felipe le dice 200 denarios no alcanzarían, estaba diciendo que 200 días de trabajo, pagado el dinero ganado en 200 días de trabajo, es, diría yo, un poco más allá de medio año, casi 8 meses de trabajo. No alcanzaban para alimentar a esa multitud. Y aquí está la cita. Jesús alzó los ojos, vio una gran multitud y le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para estos? Pero decía esto para probarlo. Mis hermanos, Jesús prueba muchas veces. Yo he oído por ahí que dicen que Jesús o Dios no prueba, y eso no es cierto. Jesús sí prueba, pero no prueba para que tú fracases. Jesús prueba para que tú mismo te des cuenta de dónde estás y lo que te hace falta. Y para levantarte. Y entonces él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno reciba un pedazo. Cuando dice ahí que Jesús ya sabía lo que iba a hacer, es porque Jesús está bien informado de las cosas. Jesús no anda dando palos a la piñata con los ojos tapados. Jesús sabe perfectamente lo que Él va a hacer. Él, cuando vino a este mundo, aunque vino como niño, y la verdad se le fue revelando progresivamente de su ministerio, Él sabía cuál debía de ser, a dónde tenía que llegar. Por eso cuando Pedro le dice, mejor nos quedamos aquí en el monte donde te transfiguraste y hacemos una casita para ti y para mí, él le dice, no, porque él sabía que tenía que llegar a la cruz del Calvario. Él sabía que el plan de Dios era que tenía que haber un cordero sin mancha que llegara a la cruz. Porque me es necesario, dijo Jesús, ir a Jerusalén. Y por eso Tomás le dijo, ay, pues vamos pues que nos maten a todos juntos. Pero Jesús no estaba diciendo, te es necesario a ti, Tomás, ir conmigo. Jesús estaba diciendo, me es necesario a mí ir, porque la cruz me está esperando para dar mi vida. Entonces, Jesús estaba bien informado de sus planes desde la eternidad. Pero también estaba bien informado de lo que hay en el corazón de cada ser humano, de quién es, cómo piensa y cómo siente. Y hablábamos del amor tan grande sin condición que Él nos ha tenido, porque su amor no empezó aquí en la tierra. El amor de Dios es un amor eterno, y eternidad nosotros no lo logramos alcanzar porque nosotros estamos dentro del tiempo. Pero el amor de Dios trasciende nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Y si estamos aquí es porque Él decidió que nosotros estuviéramos aquí. Él tiene un conocimiento perfecto de quién es el hombre, pero no solamente perfecto, sino completo, total, de cada persona. Él sabía lo que había en el corazón de Felipe. Y Felipe había sido uno de los primeros discípulos. En la lista de los discípulos él aparece como el quinto. Felipe fue de los primeros que recibió el llamado de Jesús y se fue detrás de Jesús. Y ¿saben qué? Felipe era un estudioso de las Escrituras, porque Felipe fue el que le llevó el mensaje a Natanael cuando estaba debajo de la higuera. Y le dijo, Felipe, hemos encontrado al Mesías. Y se recuerdan que le respondió Natanael, ay, ¿acaso puede ser salir algo bueno de Belén? Entonces viene, Felipe le dice, pues ven y ve. Cuando Felipe le estaba dando ese testimonio a su amigo Natanael, era porque él estaba seguro de que había encontrado al Mesías. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Aunque tenía ya una fe inicial, todavía su fe no era una fe sólida en la roca. Y Jesús quería mostrarle. Muchas veces nosotros nos confiamos en que nuestra fe ya es suficiente. Y Jesús nos prueba para mostrarnos que todavía nuestra fe es débil, que nuestra fe necesita afianzarse en Jesucristo aún más. Porque cuando Felipe responde, no responde con una fe absoluta y segura en Jesucristo, sino responde con una duda hacia, ¿qué vamos a hacer? Pues yo no sé. 200 denarios, ¿de dónde los vamos a sacar? Si andamos contigo de arriba para abajo, hace días que no trabajamos.
¿De dónde vamos a sacar 200 denarios? Es el trabajo de 8 meses de un hombre. Jesús, ¿qué te pasa? Pero él sabía lo que iba a hacer. Mis hermanos, cuando nosotros respondemos a las preguntas de Jesús, muchas veces queremos ocultar lo que hay en nosotros. Y podemos engañarnos entre nosotros mismos. Incluso me puedo engañar a mí misma. Somos tan hábiles que me puedo mentir a mí misma y hacerme creer a mí que estoy bien. Y si yo sé que no estoy bien, le digo a mi cabeza, cállese porque yo estoy muy bien. No me diga cosas. ¿Sí o no? Pero a Jesús no lo engaña a nadie. Él sabe realmente quiénes somos y lo que hay dentro de nosotros. Mateo 10:30 nos dice que hasta los pelos de tu cabeza están contados por Él. No hay uno de tus cabellos que el Señor no sepa. O sea, esto es como lo más insignificante. Tú misma no sabes cuánto tienes, pero el Señor sí sabe cuánto tienes y tú le interesas. Me van a acompañar, vamos a ir lo más rápido que podamos a ver unas citas que hablan de ese conocimiento profundo de Dios por cada uno de nosotros. Vamos y vamos a buscarlos, porque Él quiere mostrarnos lo que hay en nosotros, lo que no conocemos. Él desea también que le conozcamos a Él desde una perspectiva nueva. Y Jesús sabe lo que hará con cada uno de nosotros. Una prueba de lo que nosotros no sabemos es José. ¿Se recuerdan de la historia de José? Sí, bueno. Vámonos entonces al Salmo 139, del versículo 1 al 6. Estas citas que escogí no son las únicas, pero para el propósito que tenía hoy de hablar de lo que, cómo nos conoce, fueron algunas que me sirvieron y escogí por eso. El Salmo 139, del 1 al 6, ¿ya la tienen todos mis hermanos? Amén. Bueno, espadachines de la palabra, como les decimos a los niños. ¿Ya? ¿Listos? Ok. Dice el Salmo 139, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Cómo puede uno comprender que haya alguien que nos conoce de esa manera? Mucho mayor de lo que nosotros nos conocemos. Sabe la palabra que vamos a decir antes de que abramos la boca. Conoce cuando me levanto, cuando voy de camino, tal vez nadie se enteró dónde ando. A mí muchas veces me tratan de localizar y nadie sabe dónde ando. Pero el Señor siempre sabe. Él sí sabe dónde estoy. Él conoce todo. Conoce cuando me levanto, conoce cuando me acuesto, conoce el sentido de mi corazón. Vamos a otra cita. El Salmo 11, 4, 5, rápidamente. Cuando la tienen, me dicen amén. Qué rápidos. Ya los alcanzo ahorita. Salmo 11, 4, 5. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. El Señor está en su trono en el cielo, muy alto, muy sobre encima de nosotros, pero Él nos ve. No hay lugar donde nos podamos esconder de Él. Salmo 17:3 habla de la prueba. Y el Salmo 17:3 dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. A ver quién ha tenido una visita del Señor por la noche. Amén. El Señor nos visita, lo sentimos cerca. Muchas veces en nuestros sueños se hace presente, nos revela cosas. Amén. Dice, tú, Señor, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Miren,
Qué bonito lo que está diciendo el salmista aquí. El Señor lo visitó y lo transformó de tal manera su presencia que él dijo, mejor ya no hablo nada que te ofenda. Otra cita que habla del conocimiento es Primera de Reyes 8:39. Y aquí en Primera de Reyes 8:39, el que está hablando es Salomón. Está haciendo la oración de consagración del templo. ¿La tienen? Y dice 8:39. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno, ¿conforme qué? Conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Y entre paréntesis dice, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. A Juan 21:17 es un momento muy especial y todos lo conocemos. Es cuando Jesús le dice a Pedro, después de que ya ha resucitado y se le presenta a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y la tercera, Jesús le vuelve a preguntar, ¿me amas? Tú lo sabes, Señor. El Señor sabe realmente nuestro corazón. Pedro le había fallado a Jesús, porque cuando debería haber sido el momento de estar firme, no aguantó. Pedro era humano, igual que todos nosotros. Y en ese momento no tuvo los arrestos para estar firme al lado de Jesús. Pero Pedro verdaderamente amaba su corazón y Jesús lo sabía. Por eso lo confirmó en la fe. Y Hebreos 4:13 nos habla de que la palabra del Señor es como, Él puede escudriñar, dice, su palabra entra como que es una espada a nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos. Dice que divide la médula del tuétano del hueso. Tiene que tener un filo. Esta palabra de Dios que tenemos en nuestras manos es la espada de Jesús, es la espada de Dios que tiene un filo y que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y dice, todo queda expuesto ante Él. Cuando la palabra del Señor te escudriña, mi hermano, ante Jesús no hay nada que tú puedas esconder. Hoy veníamos hablando con Ángel en el carro, más bien veníamos en silencio los dos. Y de repente Ángel me hizo un comentario y me dijo, ay, de repente me acuerdo de ciertas cosas y digo, ay, Señor, qué tontería. Y ustedes van a decir que casualidad, pero yo sé que no fue casualidad. En ese mismo instante, el Señor me había a mí, pasamos por un lugar donde yo tuve un recuerdo de algo de mi juventud. Y le dije al Señor, Señor, qué tonta, perdón, Señor. El Señor escudriña nuestros corazones, cada momento. Aun cuando nosotros no estemos pensando con Él, ni estemos metidos leyendo la palabra, el Señor está metido con nosotros todo el tiempo. Y Apocalipsis 2, 18 y 23 es el Señor hablando a la iglesia de Tiatira, la iglesia infiel, una iglesia que por fuera se miraba muy bonita, pero el Señor dice, el que tiene los ojos como llama de fuego, o sea, Jesús, que es como un fuego consumidor, examina los corazones. Y Él sabía cómo eran sus obras, pero sabía también lo que había ahí que no estaba correcto. Estas son solo algunas de muchas citas para que sepamos que Dios me conoce. Tal vez yo no lo conozco a Él, o lo he oído de lejos, como dijo Job. Job dijo, de oídas te conocía. Pero mis hermanos, Él, aunque de oídas le conozcamos, Él sí conoce nuestro corazón. Nos conoce total, completa y perfectamente. Amén. Lo poco es suficiente para Jesús. Volvamos al texto de Juan 6, del 1 al 15, versículo 8. Un discípulo, Felipe, le dijo, ¿de dónde se te ocurre, Jesús? No alcanzarían 200 denarios para darle a comer a esta gente. Pero hubo otro ahí, que también fue uno de los apóstoles, llamado Andrés. Y él le dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada. ¿Cuántos panes tenía el muchachito?
y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? O sea, él dijo, bueno, por lo menos este tiene algo. Tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Primero quiero que nos enfoquemos en quién era el que tenía los panes y los peces. Un jovencito, un niño pequeño. En Mateo 18 hay una porción donde Jesús habla de que hay que dejar que los niños se acerquen a Él. Y Él dice que para que entrar en el reino, se tiene que ser como niño. Y Jesús está enseñando ahí la confianza que tiene el niño. No las niñerías o el infantilismo de un niño, sino está hablando de un corazón confiado. Usted dígale a su hijito pequeño que se tire a sus brazos y usted está así, el niño no lo piensa, se tira porque él sabe que usted lo va a agarrar, que lo va a tomar en sus brazos. Su hijo no está preocupado de si al día de mañana su papá le va a llevar de comer. Su hijo sabe que usted le va a llevar de comer. Él está confiado. Y esa es la confianza que Jesús quiere que tengamos. Y le presentó 5 panes y 2 peces pequeños, dicen algunas versiones, en otras dice pececillos. Cuando uno se va a ver y profundiza en esto, y hablamos de lo pequeño y de lo poco, aquí no solo era poco y pequeño, era lo menos adecuado para la ocasión. Los 5 panes eran de cebada. ¿Y saben ustedes a quién alimentaban con los panes de cebada? A los animales. El pan que el niño tenía era el pan más pobre que se consumía en la región. El pan de trigo era el que era valorado, pero el pan de cebada era el pan de segunda, el pan que nadie quería más que los pobres y los animales. Y 2 pececillos. Algunos dicen que 2 pececillos se refería a 2 sardinitas pequeñas. ¿Usted ha comido sardina? ¿De qué tamaño es una sardina? Chiquita, chiquitita. Tampoco era el pescado más deseado, pero eso era lo que ese niño tenía en su lonchera. 5 panecillos de cebada y 2 pececitos que eran 2 sardinitas. Si 200 denarios no alcanzaban, ¿qué iban a alcanzar 5 panes de cebada y 2 sardinas? Y yo puse ahí entre paréntesis, 5 habla de gracia. Jesús en todos los detalles de la palabra, ¿verdad? No son cualquier número el que tenía el niño. Jesús sabía lo que el niño también tenía entre la bolsa. 5 habla de gracia. Lo que Dios da es gracia. 2 habla de seguridad, porque no camina usted sola, cuando hay 2 que caminan juntos, dice uno al otro, se apoyan. Y posición. También cuando 2 van juntos, eso te da valor, te da valentía. Es mejor andar 2 que andar uno solo, dice la palabra. Amén. Eso solo como un paréntesis. Pero dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? 5 panitos y 2 sardinitas. ¿Para quién? ¿Qué es esto? Esa es la imposibilidad humana ante las situaciones de la vida. Esa es la duda que muchas veces se nos presenta ante un Dios que conocemos, ante un Mesías que hemos encontrado, que nos ha salvado, pero después se nos presentan situaciones difíciles y en lugar de confiar en el Dios que tenemos, nos enfocamos en la situación del problema y hacemos de Dios un diosecito. Muchos dicen mi Diosito, perdónenme, Diosito no hay, Dios es Dios con mayúscula. Amén. Diosecitos, los que tienen otros, los que no han conocido a Jesucristo. Pero nosotros tenemos al Dios todopoderoso, al Dios eterno, al que es, al eterno. Pero ¿qué le pasó aquí al pobre Andrés y al pobre Felipe? Su fe se cayó. Vieron más la circunstancia, que era pequeña, que esa circunstancia se les volvió como un monte grande, imposible de subirlo. Y a Dios, a Jesús, ¿de qué tamaño lo vieron? Jesucito. Jesucito tampoco es niño Dios. Jesús nació como niño, estuvo en un pesebre como niño, pero Jesús no se quedó como el niño Dios. Jesús creció, se hizo un hombre, murió como hombre en la cruz y resucitó para estar ocupando el trono de gloria que le corresponde para siempre. Amén.
este niño nos da una gran lección. Cuando pensamos en lo poco que tenemos, yo sé que muchas veces tú has dicho, es que a mí no me alcanza, es que no tengo suficiente, es que tal vez no es los bienes, sino que a ti mismo te has visto como poca cosa y has dicho, es que yo no puedo, es que yo no valgo nada, es que soy insuficiente, soy incapaz. Y miren, ya eso es verdad, es verdad. Pero esa nada que tú eres, ese poco que tú tienes, tu tiempo, tal que sea poco, tus posibilidades que sean poco, en las manos de Dios es mucho. Porque Él puede multiplicarlo, tú no, Él sí. Y la prueba es la fe. Él prueba nuestra fe porque Él ya sabe. El problema que se suscita es un problema en el momento. Cuando nosotros tenemos una prueba de fe, el que está temblando eres tú, Dios no. Dios no está preocupado de lo que está pasando en el mundo. ¿Quiénes están preocupados? Cuando oímos las noticias, el Kilauea está barriendo con Hawái. ¿Quiénes nos preocupamos? Nosotros. ¿Quiénes nos preocupamos de tanta hambre que hay en el mundo? Nosotros. ¿Quiénes nos preocupamos de si vamos a amanecer o no mañana y de una enfermedad? Nosotros. Pero Dios todo lo tiene en control. Para Él no se le escapa nada de control. Y Él sabe por qué está sucediendo las cosas y sabe qué va a hacer con todo esto que está sucediendo. ¿Y saben qué? Ya nos dijo qué va a pasar. Ustedes ya saben qué va a pasar. Nuestro corazón debería estar confiado en Él, no atribulado, no nerviosos, sino seguros de lo que Él va a hacer. Porque los planes del Señor no son para mal, son para bien. Por favor, léanlos en Jeremías 29:11. Hablándole el Señor a su pueblo, le dice a Jeremías, yo sé los planes que tengo para ustedes, le dice a los judíos, pero esa misma palabra es para mí hoy. Y te la dice a ti también, y dite a ti misma, dice el Señor, porque yo sé los planes que tengo para ti, Carolina, me dice a mí. Y mis planes que tiene para mí son para lo bueno. Dios en mi vida lo que quiere es lo bueno y no para lo malo. ¿Le crees tú al Señor? Dios no tiene planes para destruirte y para darte un futuro de calamidad, sino al contrario, Él tiene planes para darnos un futuro lleno de esperanza, de bendiciones. El asunto es, ¿le creo o no le creo? O miro a mis circunstancias o lo miro a Él, que es el Dios Todopoderoso. ¿En quién tengo puesto mi mirada? Jesús dijo a sus discípulos, volviendo al texto, haced que la gente se recueste. Miren, hacer que la gente se calle aquí en un grupo de 200 personas. Qué difícil. Hacer que 5,000 personas hagan caso, más los niños, más las mujeres. Pero dice que todos se sentaron muy obedientes. Y los discípulos, no sé cuántos estaban ahí en ese momento, pero no eran muchos. Los discípulos repartieron. ¿Cuántas horas pasaron repartiendo pan y pescado? Porque dice Jesús que entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió. Y cuando se saciaron les dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Cuando Jesús hace milagros lo hace a lo grande. No solo cuando Él da, no es una miseria. Cuando le pedimos a Jesús que multiplique nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestro entendimiento y ponemos nuestra confianza en Él, el Señor hace grandes y maravillosas obras. Él es el Dios de la abundancia, el Dios de la bondad. Amén. Y entonces la gente dijo, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte, solo. Mis hermanos, esto es muy importante y por eso les dije que se fijaran. Cuando la palabra de Dios tiene detalles en el momento, no entendemos. Pero Jesús dijo, en el relato Juan dice que era la Pascua de los judíos. Se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús hace un milagro
de multiplicar el pan, la comida. Al día siguiente, esto se acabó, este cuadro, se cierra el telón, se abre el telón otra vez. Y al día siguiente resulta que los discípulos se van de ese lugar, hay una tormenta mientras van atravesando el mar, y Jesús se presenta a ellos al día siguiente, ¿se recuerdan? Y entonces los que se habían comido el pan el día antes, llegan en otras barcas y lo siguen. Y cuando llegan del otro lado, Jesús les dice, ustedes están aquí porque les gustó el pan y están buscando más de ese pan. Y Jesús les dice que no trabajen por el pan que se acaba, sino que verdaderamente trabajen por el pan que es para vida eterna. Y algunos pueden pensar, ay, entonces ya me voy a mi casa y ya no hago nada, solo me voy a poner en meditación. No, mi hermano, Jesús no está hablando eso. Jesús está hablando que pongamos nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, todo nuestro ser en buscarlo a Él. Porque Él es el pan de vida. Y el pan de vida verdadera, a veces lo despreciamos, como les pasó a los judíos. Jesús aquí habla de 4 animalitos que dice que son pequeños pero que hacen grandes cosas. Habla de las hormigas, habla de los damanes o chafanes que se parecen a conejos, de las langostas y las lagartijas, porque estoy hablando de lo pequeño. Estos son 4 animalitos muy pequeños pero admirables, porque son fuertes, porque hacen su casa en las rocas, porque no tienen jefe y caminan todos ordenadamente, porque son chiquitos como la lagartija, pero igual viven en un palacio que viven en una choza. Pero son pequeños. Las pequeñeces a veces las despreciamos. Hay muchas pequeñeces, como por ejemplo, Jesús dice que si tenemos fe chiquita como un grano de mostaza, podemos hacer grandes cosas. Pero a veces nuestra fe no la ponemos en acción, porque decimos, ay no, todavía no soy suficiente. O tenemos problemas como Zaqueo. Ay, hay mucha gente, entonces no voy a poder ver a Jesús. ¿Qué? Zaqueo era el más chiquito de todos y se encaramó en un sicómoro. Y miren, ese le ganó a todos. Porque Jesús le dijo, baja de ahí porque hoy voy a cenar a tu casa. Lo pequeño o lo poco no es impedimento para Jesús. Jesús está por encima de todo. Jesús me conoce y desea que yo le conozca. Y por eso, para poder estar bien informado, la única manera es como él hacía con su padre. Él se relacionaba con su padre, iba al monte solo, se enteraba con él de los planes que ya tenían desde la eternidad, caminaba con él a todos lados y Jesús siempre sabía lo que iba a hacer. Y nosotros, cuando caminamos en esa relación con Jesús, sabemos también lo que él va a hacer con nosotros. Y yo les estaba hablando que Jesús lo dijo, estaba cerca la Pascua de la judíos. Donde sucede esta situación es en la segunda Pascua de su vida pública de Jesús. Pero iba él todavía a comer una Pascua más adelante, ¿se recuerdan ustedes? La última Pascua judía que comió Jesús y empezó una nueva Pascua. La Pascua hasta aquí, él estaba preparando a esa gente, igual que está tal vez preparándonos a nosotros para quitarnos esos esquemas mentales que traemos. Jesús es el pan de vida, pero no es un pedazo de pan que nos comemos que es como varita mágica. Comerse a Jesús es comerse su palabra. Comerse a Jesús y beber su sangre es tener entendimiento de lo que Él hizo en la cruz a favor tuyo personalmente. Cuando tú no entiendes, aunque te comas muchas veces un pedazo de pan, nunca te va a transformar ni te va a dar vida eterna. Porque para poder recibir la vida eterna, primero le tienes que creer a Jesús, que Él es quien dice ser y que la obra que ha hecho por ti es efectivamente la que salva la vida. Para derribar toda la obra humana. Entonces Jesús está preparando el corazón de esa gente que le estaba escuchando. Yo les dije lo que había pasado, la tormenta, la gente busca a Jesús y entonces les habla del que Él es el pan de vida. La multitud buscaba respuestas y veían señales.
Así como nosotros como humanos que necesitamos trabajar para comer y nuestra preocupación es comer. ¿Por qué razón el hombre tiene tanta necesidad de comer? ¿Porque usted no come? ¿Porque usted tiene necesidad de respirar? Porque si no respira, se muere. ¿Porque usted tiene necesidad del agua? Porque si usted no toma agua, se muere. Su vida es sostenida por las cosas de afuera. Por el pan, por el agua, por el aire. Porque no tenemos vida en nosotros mismos. Usted no tiene vida en sí mismo. La vida que tiene se la ha dado Dios y un día Él va a venir y le va a pedir cuentas de esa vida. Pero Jesús dice, si tú crees en mí, pasas de la muerte a la vida. Yo soy el pan de vida, el verdadero pan, el que verdaderamente necesitamos conocer. La tercera Pascua, que fue al año siguiente, no fue solo una cena santa. Nosotros aquí le llamamos cena de pacto. Y el próximo domingo va a haber una cena de pacto. La cena de pacto es un día especial donde Jesús hizo un cambio total y acabó con el pacto antiguo, que era el Antiguo Testamento. Hasta ahí se acabó y nace el nuevo pacto. El nuevo Cordero es Jesucristo. Jesús es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del hombre de una vez y para siempre, de aquellos que creen en Él. Amén. En el Antiguo Testamento los corderos tapaban el pecado por un año, no los quitaban. Pero Jesús, en la siguiente Pascua, un año después, es Él el que es el Cordero. Fíjense que en esa cena de pacto de Jesús, la última que tuvo con sus discípulos, habían 2 corderos. Y esta enseñanza me pareció preciosa, no es mía. Ángel me la enseñó. Y tal vez vamos a hablar más adelante un poco más profundo de esto. Pero esos 2 corderos, ahí estaba el cordero judío que se tenía que presentar año con año. Pero estaba el único cordero, el Hijo de Dios, que iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Amén. Y Jesús se comió el cordero del Antiguo Testamento. Y dijo, de ahora en adelante, soy yo el cordero, el que quita los pecados del mundo. El que crea en mí no morirá, sino tendrá vida eterna. Por favor, mi hermano, está bien informado. Infórmate. El periódico está bueno para informarte, las noticias en la televisión también. Pero mi hermano, te tengo mejores noticias. Si tú buscas en la palabra del Señor al autor de la misma, Él te va a decir de sus planes. Él te va a contar sus propósitos. Él te va a decir a dónde te quiere llevar y lo que quiere hacer contigo. Y más sobre todo, te va a dar la buena nueva noticia de que en Cristo Jesús hay salvación. Pero para eso se necesita, como Jesús, buscar la soledad para estar en comunión con el Padre. Primera Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. No sin cesar. Orad sin cesar. O sea, sin parar. Busquemos al Señor en la mañana, en el carro, cuando estamos en el trabajo. La oración no tiene que ser con los ojos cerrados y en una posición especial, no. Orar es hablar con Jesús. Ponerle nuestras inquietudes, preguntarle. Y entonces Él nos muestra. La obra de Jesús es esta: llevarnos a la vida eterna y resucitarnos en el último día. Y la obra de nosotros es creer en aquel que el Padre envió para vida eterna. Amén. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra que hoy compartimos, que Él nos habló, no sea una palabra más que entró por un oído y se nos salió por el otro. Si te quedaste con dudas de lo que habló aquí el Señor, vete a tu casa y reléelo y ponte en la presencia del Señor y pregúntale, ¿qué quisiste decirme? Porque esta no es una palabra así como para todo lo mismo.
Jesús habla de forma personal a cada uno de una manera íntima. Amén. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y olvídate el que está a tu derecha, el que está a tu izquierda. Si tú ya alguna oportunidad le entregaste tu vida a Jesús, pues hoy es un buen día nuevamente para decirle: Jesús, yo me entrego a ti. Pero tal vez aquí hay alguien que nunca ha dado ese paso de fe y que hoy, por la palabra que escuchó, le quiere decir a Dios: yo creo en ti, creo en el que tú enviaste. Creo que Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y yo, Jesús, te recibo en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Tú los conoces porque tú sabes todo de mí. Conoces desde el día que estaba en el vientre de mi madre. Sabes cómo me levanto, cómo camino. Conoces mis pensamientos. Y, Señor, con vergüenza vengo delante de ti, pero con la esperanza a pedirte perdón. Porque yo sé, Jesús, que tú moriste en la cruz por mí. Con tu sangre pagaste el precio de mis pecados. Señor, por favor, límpiame, perdóname, purifícame, santifícame, apártame para ti, Señor, y séllame con tu Santo Espíritu, Señor. Derrama tu Espíritu Santo hoy en mi corazón. Yo te necesito, Señor. Yo necesito de ese pan de vida que eres tú, Jesús. Quiero comerte a ti. Quiero llenarme de ti, de tu presencia, Señor.